Hola, bienvenidos a este webinario que habla sobre el kit de herramientas para el proceso de evaluación de software empresarial de negocios. Primero veamos qué es un kit. Hemos encontrado tres definiciones que calzan perfectamente bien con este webinario. Un kit es un conjunto de piezas de un objeto o aparato que se venden con un folleto o instrucciones para montarlo con facilidad. También es un conjunto de objetos o productos que sirven para un mismo uso. Y finalmente, es un conjunto de piezas o instrumentos que sirven para realizar alguna función o desarrollar alguna actividad. Y esto es lo que veremos y entregaremos a lo largo de este webinario. ¿De qué se compone este kit de herramientas para el proceso de evaluación? Fundamentalmente de 5 herramientas: el presupuesto, las grillas de evaluación, la demostración, el Request for Proposal o RFP y el manual o pasos básicos para la evaluación de propuestas de software. Comencemos con la primera de estas herramientas del kit, que es el presupuesto. Generalmente, cuando uno va a realizar el pedido de software, debe saber cuánto dinero va a gastar. Para ello, lo primero es armar un presupuesto de magnitud, que lo llamamos presupuesto grueso o de orden de magnitud, que es un presupuesto cuyo propósito es proveer una comprensión general del rango de costos. Por lo general se usa en las primeras discusiones. Si lo hace alguien experimentado, puede llevar unos pocos días. El detalle que lleva este tipo de presupuesto es detallar los mayores costos que tienen que ver con el proyecto de software. La precisión de este presupuesto depende mucho de la experiencia y habilidad del estimador, pero puede tener una precisión con un rango dentro de un 30%. El segundo presupuesto importante es el básico de planeamiento e informa con mayor detalle la inversión en el proyecto de software y los costos recurrentes. Se usa como base para proceder a preseleccionar un proveedor o descartarlo. El tiempo para hacerlo es de aproximadamente 2 a 5 semanas y gran parte de ese tiempo se dedica a obtener las estimaciones de los proveedores. La fuente para este presupuesto es el Request for Information, que es el primer documento que se elabora con el objeto de hacer un primer filtro o un primer tamizado de posibles proveedores. El detalle de costos es un detalle para cada una de las categorías del proyecto y finalmente se acepta una precisión del orden del 10 al 15% de lo que será luego el presupuesto avanzado. Y hablando de presupuesto avanzado o de gestión, podemos decir que es el que se usa para gestionar la implementación. Nunca está completo porque quedará completarlo luego de negociar con el vendor. Y también en el planeamiento de la implementación quedará muchísimo más terminado porque aparecen tal vez algunas interfaces para desarrollar o algo que no había sido previsto inicialmente. Incluye las cifras exactas de licencia, implementación, mantenimiento y también podría incluir software de terceras partes. Se acepta una precisión de hasta un 5% si no hay cambios en el alcance durante la implementación. La segunda de las herramientas que forman este kit son las grillas de evaluación. Las grillas de evaluación son las herramientas más simples para objetivizar la comparación y la evaluación de las propuestas de proveedores. Veamos, por ejemplo, una grilla de evaluación donde el proyecto se ha dividido en 4 ejes. Este proyecto A se ha dividido en 4 evaluaciones diferentes: la funcional, la técnica, la de la empresa proveedora y la evaluación económica, asignándole una importancia relativa a cada una de estas evaluaciones. Por ejemplo, la funcional 40 puntos, la técnica 15, la empresa proveedora 15, la económica 30. El total da 100 puntos. Veamos entonces este proyecto B, donde también se han dividido en 4 ejes la evaluación total del proyecto, pero observen ustedes que las ponderaciones o importancias relativas de cada uno de los ejes en los que se dividió la evaluación tienen valores diferentes. Esto significa, por ejemplo, que el proyecto A, con una valoración de 40 puntos sobre lo funcional y 30 puntos sobre lo económico, versus el proyecto B, que tiene una valoración de 30 puntos en lo funcional y 45 económicos, significa que la diferencia entre ambos proyectos será algo así como decir: en el proyecto A
Lo importante para el cliente fue la funcionalidad y estaba dispuesto a invertir un poco más de dinero con tal de tener la funcionalidad resuelta. En el proyecto B, donde la asignación de lo funcional es de 30 puntos, pero lo económico es 45, este cliente dijo: para mí es importante llegar a cubrir con el presupuesto el costo total del proyecto. Por lo tanto, estoy dispuesto a sacrificar algo de funcionalidad con tal de obtener el proyecto en el presupuesto económico que me he fijado. Esta apertura se llama la apertura de nivel 1. A su vez, y como lo podrán ver en nuestro canal de YouTube en otros webinarios, la evaluación funcional se abre en más ejes, la técnica también, la de la empresa proveedora lo mismo y la económica lo mismo, hasta llegar a una grilla de evaluación de 3 niveles. No lo hemos incluido en este webinario porque el objeto era simplemente presentar la herramienta para que ustedes después puedan buscarlo en otra de los webinarios que nosotros tenemos disponible y donde lo explicamos con mayor detalle. La tercera de las herramientas que tienen que ver con el kit es la demostración. Si bien planificar el proceso de evaluación y selección es importante, las demos son la oportunidad de ver un poco más allá del análisis de la RFP al producto. Si no se hacen correctamente, la evaluación será más costosa, tomará más tiempo y probablemente traerá algún dolor de cabeza. Es altamente probable que una demostración mal hecha se transforme en algo similar a un concurso de belleza. Cuando intervienen la subjetividad y las promesas del proveedor influyen en la decisión final del equipo de evaluación, prepárese para elegir a la más bonita pieza de software, coronarla como una reina y gastar dinero en viajes, tratamientos de bellezas, peinados y maquillajes. Las demostraciones son una parte del proceso que por falta de preparación y gestión pueden derivar fácilmente en la compra de un paquete malo o en la elección de una empresa poco responsable. Tal vez se haya preguntado, ¿las demostraciones de producto para qué sirven y cómo aprovecharlas? Las demostraciones de software formales deben hacerse con una lista corta de 2 o 3 productos. Como los requisitos previos para iniciar las demos, se debe contar al menos con una lista detallada de requisitos y claridad en cuanto a lo que se va a analizar del proveedor y del software. Vamos a ver entonces la siguiente herramienta de este kit de herramientas, valga la redundancia, para el proceso de evaluación. Esta pieza es el RFP o la RFP, como lo llaman en algunos países, y vamos a ver qué es. El RFP es una solicitud de propuesta también, y es un documento que describe las necesidades de un proyecto y pide propuestas de soluciones a un grupo de vendedores calificados. En la mayoría de las organizaciones, especialmente las pequeñas y las medianas, no hay experiencia ni los recursos necesarios para satisfacer necesidades que involucran adquisiciones técnicas. En tales casos, ¿cómo decidir qué proveedor se podrá contratar o con quién asociarse? La respuesta más adecuada a esta pregunta ha sido la elaboración o confección del Request for Proposal o RFP, o solicitud de propuesta. ¿Cuál es el propósito de la solicitud de propuesta y cuándo es necesario? Cualquiera de las siguientes 5 razones serían suficientes para justificar la emisión de un RFP o Request for Proposal, que en conjunto son un caso de gran alcance para prestar suma atención a la redacción de estas solicitudes y a la evaluación de las propuestas. La primera de las razones es encontrar el proveedor que mejor se adapte a las necesidades de su organización, lanzar una amplia convocatoria y dejar que las compañías desconocidas compitan contra las conocidas. Así aumentará la probabilidad de encontrar el proveedor adecuado para sus necesidades actuales. La segunda razón es la responsabilidad y buena administración. Debido a su carácter abierto, el proceso de solicitar propuestas mediante la RFP fomenta la equidad, la transparencia y reduce al mínimo la probabilidad de corrupción o favoritismo. La tercera razón es la evaluación de las necesidades. El proceso de escribir una RFP
le da oportunidad de contactar a las principales partes interesadas de la organización y reducir la brecha entre las aspiraciones o deseos vagos con los que se inicia un proyecto y lo concreto, es decir, requisitos mensurables que guían hacia un proyecto satisfactorio. La cuarta de las razones son políticas y regulaciones. Se necesita una RFP cuando las políticas de contratación, las políticas de sus financiadores o regulaciones gubernamentales requieren un proceso transparente y auditable. Y finalmente, es la envergadura del proyecto. Cuando la inversión a realizar es significativa o la complejidad de la tarea a realizar es de magnitud, conviene escribir una RFP para realizar una convocatoria equitativa y una evaluación de propuestas criteriosa. ¿Qué es lo que no debe faltar en una RFP? Especificaciones de producto o servicio requerido con el mayor detalle posible, información que se requiere del oferente, por ejemplo, precios, personas que liderarán el proyecto, responsabilidades, cronograma, antecedentes, criterios para la selección o descalificación de proveedores, fechas claves, por ejemplo, apertura, cierre del proceso, visitas a instalaciones, demostraciones, reuniones, requerimientos de confidencialidad y el modelo del contrato con el cual se efectuará la contratación. Veamos cuáles son las secciones claves de una RFP. En primer lugar, las directrices del proyecto, mejor dicho, los antecedentes que tienen que ver con la empresa de ustedes y el proyecto. Presenta un resumen de su organización, operaciones, mercados en los que actúa, perfil de sus clientes y lo que considere necesario para que los proponentes tengan una dimensión de la compañía. Es recomendable incluso citar honestamente las fortalezas y debilidades que tiene su compañía. No olvide de incluir información sobre las personas que estarán involucradas en el proyecto y los ejecutivos de contacto relacionados con este proyecto. Los alcances de la tarea. Enumere las tareas específicas que estarán a cargo del proveedor y las expectativas que su organización tiene en cuanto a los resultados a obtener. Incluye una lista detallada de responsabilidades, en particular cuando se encuentran involucrados subcontratistas. Las expectativas de desempeño. Especifique el mínimo de desempeño que su organización espera del proveedor, los métodos que se usarán para monitorear ese desempeño y el proceso para implementar acciones correctivas. No deben faltar los entregables. Proporcione una lista de todos los productos, reportes y planes que deben entregarse a su organización y el cronograma tentativo de esos entregables. Los términos de contratación. Especifique la duración mínima y máxima de la contratación y las opciones de renovación. Adjunte un modelo estándar de su contratación, certificados requeridos y pólizas de seguro necesarias. Si no tiene esta documentación estandarizada, solicite al proponente su modelo de contratación. Los pagos, premios y castigos. Sea explícito en cuanto a las condiciones de pago de acuerdo a los entregables y al desempeño de los mismos. Destaque o subraye las bases para obtener un premio por desempeño superior y las multas que el proveedor deberá pagar por un inadecuado desempeño o por no cumplir con los compromisos. También deben estar los requerimientos para las propuestas. Prepare una estructura consistente con contenidos, información y documentos estandarizados para que los proponentes respondan de igual forma y para simplificar el trabajo de evaluación. Debería solicitar una estructura de propuesta particular y especificar los documentos que usted espera recibir. Especifique los procedimientos y criterios que serán usados para evaluar las propuestas y seleccionar al contratista. Finalmente, el cronograma del proceso. Sea claro con la línea de tiempo para cada uno de los pasos del proceso hasta el momento de tomar la decisión. Por ejemplo, especifique fechas tope para recibir las consultas relacionadas con el RFP, fecha tope para recibir las propuestas, fecha en que se harán las demostraciones,
fecha en la que será convocado el proponente para presentar su oferta, la fecha de la primera selección, la fecha en la que anunciará la terna clasificada, la fecha estimada de contratación. Y finalmente, la persona de contacto. Incluye una lista de personas de contacto que podrán dar información adicional o responder las consultas. Como bonus de estas herramientas del kit del proceso de evaluación, vamos a listar los documentos que debería tener listos para usar en caso de convocar a un proceso de evaluación. El primer documento es la carta de invitación a presentar las propuestas, donde usted invitará a una serie de proveedores a presentar su propuesta de acuerdo a ciertos términos. En segundo, la carta para desestimar una propuesta. La carta para desestimar una propuesta es un documento formal que se envía a los proponentes cuyas propuestas fueron desestimadas. Agradezca a la empresa que envió la propuesta por su esfuerzo, tiempo e interés. Explique que la propuesta fue desestimada por no ser la solución más adecuada para el proyecto y especifique la fecha en la que la desestimación se hace efectiva. No contrate con otro proveedor ni lo notifique de su adjudicación, sino hasta después de la fecha en que la desestimación sea efectiva. Cuando más exhaustivas y honestas son las razones de desestimación, es más difícil para el proponente rebatir su decisión. No está obligado a suministrar información sobre la compañía adjudicada con el proyecto. Sin embargo, si le preguntan acerca del adjudicado, usted debe proveer la información con excepción de la que es clasificada como confidencial o secreto comercial. Si es posible, envíe la carta de descalificación por vía certificada con una constancia de entrega. Muy bien. Tenemos luego la carta de descalificación de propuesta. La carta de la descalificación se envía al proponente cuya propuesta fue descalificada por razones muy específicas, las que deben ser explicitadas. Algunas recomendaciones son similares al caso anterior. Utilice, por supuesto, un documento formal. Agradezca a la empresa que envió la propuesta por su esfuerzo, tiempo e interés. Explique las razones por las que la propuesta fue descalificada y especifique la fecha en la que la descalificación se hace efectiva. Si tiene un motivo muy fuerte para descalificarla, por ejemplo, la entrega se hizo en fecha u hora posterior a la establecida, no abra la propuesta y devuélvala cerrada y con una carta de descalificación. No contrate con otro proveedor, sino hasta después de la fecha en la que la descalificación sea efectiva. Cuando más exhaustivas y honestas son las razones de descalificación, es más difícil para el proponente rebatir su decisión. No está obligado a suministrar información sobre la compañía adjudicada con el proyecto. Sin embargo, si le preguntan acerca del adjudicado, usted debe proveer la información con excepción de la que es clasificada como confidencial. Si es posible, envíe la carta de descalificación por vía certificada con una constancia de entrega. Otro de los documentos que deberían estar preparados es la carta de adjudicación. La carta de adjudicación se le envía al proponente cuya solución es la que mejor satisface los requerimientos definidos en el RFP. Algunas recomendaciones son, por supuesto, que sea un documento formal. Agradezca a la empresa que envió la propuesta por su esfuerzo, tiempo e interés en el proyecto. Notifique que la propuesta que envió es, en apariencia, la solución que mejor satisface el RFP. Con esta carta, el adjudicado o ganador del proyecto es informado aunque no está formalmente contratado. No firme contrato hasta tanto no hayan vencido los plazos que otorgó a otros proponentes para hacer efectiva las desestimaciones o descalificaciones. Si es posible, envíe por carta certificada con una constancia de entrega y si es necesario, consulte a un profesional. Hemos visto hasta aquí las herramientas del kit de evaluación. Ahora vamos a ver los pasos básicos para el proceso de solicitud de propuesta o, como hemos dicho al inicio, el manual de uso del kit. Los pasos de este proceso pueden variar, pero se debe tener en cuenta lo siguiente. Establecer los límites del proyecto.
Antes de comenzar a escribir su RFP, consulte a la dirección de la organización y a otras partes interesadas acerca de las principales limitaciones del proyecto. Por ejemplo, cuál es el presupuesto total aprobado para el proyecto, si hay plazos que no pueden ser corridos o fechas que no deben ser pospuestas, si existen ciertas características del proyecto o requisitos técnicos que sus colegas y supervisores han declarado como no negociables. Identifique a todas las partes interesadas y hable con ellas y defina las necesidades para el proyecto. Diseñar los criterios de calificación. Puesto que usted acaba de terminar de tomar el pulso a sus colegas con respecto a este proyecto, también es un momento ideal para redactar sus criterios de puntuación. A menudo estos criterios están ponderados para reflejar sus prioridades. Por ejemplo, es posible clasificar las propuestas en una escala de 1 a 10 para cada criterio. En los proyectos de implementación de software, como hemos visto, suele dividirse el proyecto en 4 partes o 4 ejes: la evaluación funcional, la evaluación tecnológica, la evaluación de la empresa proveedora y finalmente la evaluación económica. Si bien hemos hablado de la RFP o Request for Proposal, vamos a dar unos pasos más o unos tics más en esta diapositiva. Escribir la RFP es el primer paso, por supuesto, y el segundo es distribuirla. Todo su trabajo será en vano si los posibles proveedores no ven la RFP. Dónde colocar o publicar su solicitud de propuesta depende de los tipos de proveedores que desea alcanzar. Si prefiere trabajar con empresas locales o con internacionales. Las bases de datos de RFP son un recurso gratuito en línea abierta a organizaciones de todo tipo que buscan dar a conocer sus necesidades de proyecto. También es muy útil el directorio de empresas que Evaluando Software tiene en su sitio web. Realizar una lectura inicial de las propuestas, prestando especial atención a las propuestas de solución que generalmente se encuentran en una sección llamada Servicios de Implementación. Verificar los antecedentes del proveedor. Hay varias maneras de recopilar información sobre los proveedores. En el directorio de proveedores de Evaluando ERP o de Evaluando Software o de evaluandocrm.com, usted puede tener una lista bastante amplia de los proveedores que poseen software que puede satisfacer sus necesidades. También puede pedir referencias a otros o a los propios que están involucrados en el proyecto. Puntuar las respuestas de los proveedores. Como se mencionó anteriormente, la creación de criterios de puntuación, al redactar su solicitud de propuesta, le ahorrará tiempo en el largo plazo. Al analizar los requisitos del proyecto, pida a sus colegas qué características y requisitos deben recibir la máxima prioridad y utilizarán esta información para elaborar una lista de criterios de puntuación. A continuación, asigne un valor de 1 a 10 a la respuesta de cada proveedor y ajuste esos resultados en función del peso o importancia que les ha dado. Por ejemplo, si usted califica a la experiencia de un proveedor de SQL Server como 7 en una escala de 1 a 10 y estableció en los criterios de ponderación que eso valía el 30% o 30 puntos, deben otorgarse a este vendedor 21 puntos. Finalmente, como parte final de este manual está la negociación de condiciones y la firma del contrato. La selección de un proveedor no significa que usted tiene un acuerdo vinculante. La respuesta a la RFP es una propuesta y usted puede aceptarlo como está o utilizarla como punto de partida para refinar los detalles durante las conversaciones de seguimiento con el vendedor. Al llegar a un acuerdo sobre los detalles relativos a los plazos y los entregables del proyecto, asegúrese de documentarlos e incluirlos en el contrato. Estos detalles son a menudo incluidos en un anexo de ese documento que llamamos contrato.
Muy bien. Finalmente agradecemos su participación. Para cualquier duda o consulta puede escribirnos a academia@evaluandosoftware.com. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Google+, en el canal de YouTube y también a través de la página Evaluando Software de LinkedIn. Les agradecemos mucho su atención y esperamos contarlos en los próximos webinarios.